Bueno, antes que todo, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. Estamos sumamente emocionados de poder compartir este tiempo con nuestra comunidad y tener la tecnología que nos permita hacerlo. Y más que todo, hablando de un tema que es tan importante y más ahora que estamos en estos tiempos difíciles, que es la salud mental. Conozco a muchos de ustedes, pero me quiero presentar. Mi nombre es Etzel Kirst. Yo soy parte de la Junta Directiva para el Latino Lead y junto con mi colega Ginny Rojas y Irma, nuestra directora ejecutiva, estamos aquí para servirles. Tengo dos cositas que les quiero recordar. Si por favor pudieran silenciar sus ordenadores, sus computadoras o teléfonos para que no haya ningún sonido. Y también, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor ponerlo en el chat. Nosotros vamos a estar leyendo el chat y por supuesto vamos a tener tiempo para charlar al final de la presentación. Ginny. Hola, buenas tardes. Como Etzel ya dijo, mi nombre es Ginny Rojas y también formo parte de la Junta Directiva y estoy feliz de que nos puedan acompañar esta tarde. Gracias y gracias a Ginny y a Etzel. Son parte de la mesa directiva de Latino Lead y son dos personas muy importantes que hicieron este evento, el evento de hoy. Primero que nada, otra vez me llamo Irma Márquez Trapero, soy directora ejecutiva de Latino Lead. Y estamos aquí con el enfoque de la salud mental, una conversación muy importante, especialmente durante COVID-19. Otra vez, este evento va a ser grabado. El propósito del evento es tener esta plática en comunidad, pero también a las personas que no pudieron asistir. Queremos que se expanda este mensaje, expandir este mensaje, perdón, a nuestra comunidad y dar más recursos. Así que ese recordatorio que está siendo grabado en este momento, todos los comentarios son privados para este grupo, así que solamente tener eso en mente, ¿no? Vamos a empezar con un panel, pero antes de eso, y la razón por este tema, ¿no?, tan importante, es porque ustedes, los miembros de Latino Lead, insistieron que este tema es uno de los temas que subió en una encuesta como un tema de tener en comunidad. Sabemos que COVID-19 no discrimina, pero sí hay discriminación a recursos y acceso para nuestra comunidad, especialmente en la comunidad latina. Por ejemplo, en los Estados Unidos, latinos son más propensos que todos los demás grupos de decir que la pandemia de coronavirus cambió su vida o interrumpió su salud mental, al igual que sus finanzas, trabajos, según muchas encuestas nacionales. También, casi la mitad de los latinos, aproximadamente 49%, dice que en su hogar han tenido a alguien que perdió su trabajo o hubo un recorte de su salario debido a COVID-19. Y sabemos que eso obviamente tiene un impacto mental para todos, pero especialmente para esas personas. En Minnesota, específicamente, la población de latinos con mayores necesidades de salud mental son nuestros hermanos y hermanas indocumentados y niños con traumas emocionales. El trauma emocional, la depresión, ansiedad, el dolor y la pérdida son las preocupaciones principales de salud mental de los latinos que viven aquí en Minnesota. Entonces, obviamente es un tema muy amplio. El propósito de este evento es de hablar sobre la salud mental de una manera muy general. Sabemos que no vamos a cubrir todo en esta hora y media que tenemos con ustedes, pero sí queremos brindar esta conversación con tres personas que tienen mucha experiencia en este tema y que sea la primera de muchas conversaciones. Así que, por favor, como mencionamos, si estás llegando a nosotros en este momento, seguir que tu cámara o tu teléfono esté en silencio. Y si tienen unas preguntas, vamos a empezar con una ronda de preguntas, eso de las 6. Así que, por favor, pongan un mensajito aquí si es que tienen preguntas durante este programa.
Y bueno, vamos a empezar. Tengo el privilegio de presentar a tres diferentes colegas que estimo mucho en esta área de salud mental. Luis Moreno está aquí. Luis Moreno da charlas, escribe artículos y conduce entrenamientos para cientos de estudiantes profesionales y ejecutivos sobre el liderazgo centrado en el aspecto humano y de la inteligencia emocional. Luis ha hablado en muchas organizaciones, incluyendo escuelas, universidades y corporaciones, sobre el rol de la empatía y del liderazgo organizacional y personal. Así que Luis, bienvenido a nosotros. Y también tenemos a Daniel Pérez. Daniel Pérez es originario de México, ex inmigrante indocumentado y residente ciudadano de los Estados Unidos. Felicidades. Sé que también eso es algo reciente y mi gente tenemos que votar este noviembre, así que todos los que somos o que son ciudadanos americanos, por favor, hay que votar y no se olviden del census. Pero Daniel ha vivido en Minnesota más de 18 años profesionalmente. Es un trabajador social bilingüe, bicultural en las escuelas primarias en Minneapolis, Minnesota. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Y también tengo el placer de presentar a Auri Tovar. Auri Tovar es psicóloga clínica y musicoterapeuta venezolana, radicada en los Estados Unidos desde 2016, dedicada a la consultoría y coaching para el desarrollo de individuos y sistemas, específicamente en familia y empresas a nivel global, a través de Auri Tovar Consulting and Coaching LLC. También es autora del manual para padres contemporáneos, Criar hijos con astucia, es el nombre de su libro, y también produce contenido especializado para la familia en sus canales de YouTube e Instagram. Así que todos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos otra vez y gracias por ser parte de este tema tan importante. Y bueno, mi gente, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es para Luis. Luis, tú has entrenado a muchos estudiantes profesionales y ejecutivos con inteligencia emocional y has escrito varios artículos e historias sobre el tema. Cuéntanos, ¿cómo podemos manejar nuestros sentimientos en estos tiempos tan difíciles? Gracias. Primero que nada, quiero darte las gracias a Irma y a toda la gente de Latino Lead por esta oportunidad de estar aquí. Y un saludo a mis colegas panelistas. Una de las cosas que damos en los entrenamientos, que es muy importante, es primero identificar tus propios sentimientos, conocerte a ti mismo, conocer cuáles son las cosas que pueden activar sentimientos en ti. Cuando alguien te dice algo, cómo te sientes y por qué puede estar pasando dentro de ti que está activando una manera como te estás sintiendo. Y si le prestas atención a eso, una de las técnicas es, para distintas personas sirven cosas diferentes, pero hay personas que pueden anotar, tomar notas sobre cómo las distintas cosas te hacen sentir. Y eso es importante porque algunas veces, por ejemplo, si prestamos atención a cómo se manifiesta nuestro cuerpo cuando nos sentimos de algunas maneras, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo y nosotros no estamos de acuerdo con eso, si nos ponemos, o sea, si tenemos sentimientos negativos, si nos ponemos bravos, de repente se nos seca la boca o pasa algo en nuestro cuerpo, eso es importante anotarlo para que después entonces podamos pensar en técnicas, ok, ¿qué funciona para mí? Para mí, por ejemplo, y para otras personas funciona la técnica de la respiración. Cuando yo siento que algo me está molestando, y yo lo identifico, lo que hago es que respiro profundo, respiro varias veces profundamente y eso logra calmarme y tranquilizarme. Eso funciona para algunas otras personas, pero no va a funcionar para otros. Entonces, mi primer consejo de esta noche es para aprender a manejar tus sentimientos y tus emociones, es primero entender los sentimientos y emociones que sientes con las distintas cosas y después empezar a ver qué funciona para ti. Si la respiración funciona, la pruebas, tomar agua, acostarte, tomar un break, alejarte de lo que está pasando. Entonces, mi primera recomendación de la noche. Gracias, Irma.
Muchas gracias Luis por comenzar este tema. Y eso es cierto, especialmente todos hemos tenido tal vez en Minnesota, ¿no? Cuando las personas en la calle te preguntan, ¿cómo está? La respuesta, bueno, tal vez no tanto en la calle, porque no debemos de estar en la calle en estos momentos, gente, recuerde, pero muchas veces decimos, todo bien. Y estos son los momentos donde tal vez es muy importante de realmente mencionar cómo estamos y ser muy reales con nosotros mismos, ¿verdad? De esos sentimientos, porque el ocultar o no mencionar o tenerlo en silencio, eso no nos ayuda en este momento. Eso es lo que estás diciendo más o menos, ¿verdad, Luis? Sí, sí, no, rapidito, Irma, no quiero tomar mucho tiempo para permitir el resto del tiempo a los demás panelistas, pero rápidamente acabas de decir algo que es muy, muy importante, que es que muchas veces estamos en piloto automático y cuando una persona nos pregunta, ¿cómo estás? Siempre respondemos bien, bien, pero es importante que dependiendo de la relación que podamos establecer con las demás personas, cuando tienes a alguien que es un familiar o es un amigo cercano y de verdad estás pasando por alguna situación, no te sientes bien, y alguien te pregunta cómo estás, que empieces a practicar el lenguaje para poder decir, oye, bueno, aquí estamos poco a poco, o sea, no me he sentido bien por esto o por lo otro, porque es importante, como tú lo dices muy bien, Irma, que podamos comunicar, exteriorizar lo que nos está pasando, porque muchas veces cuando algo que no está bien dentro de nosotros y nosotros lo mantenemos dentro de nosotros, eso no nos ayuda a trabajar en contra de nosotros. Muchas gracias, Irma, por mencionar eso, muy importante. Y muchas gracias a ti Luis. Bueno, una de las siguientes preguntas que tenemos es para Daniel. Daniel, ¿nos podrás decir cómo podemos enfocarnos en nuestro eje de control? Ya sea, hay muchas cosas en este momento que no podemos controlar, pero sí tenemos cosas en nuestro control, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos enfocar en eso para mantener un balance emocional y mantenernos con buena cara ante este tiempo de incertidumbre? Gracias, Irma, por la pregunta y por la invitación. Voy a hablar un poquito como padre, como trabajador social que trabaja con muchas familias y niños de primaria hasta quinto grado, entonces tengo esa población en mente. Pues más que nada esta pregunta me llega cerca al corazón, pues porque quiero reconocer que durante esta pandemia global, todos estamos afectados y posiblemente susceptible a desarrollar trauma o traumas. Entonces, es súper importante enfocarnos en nuestro eje de control, lo que podemos controlar nosotros para poder protegernos de ese trauma. Y lo que sabemos mucho es que nuestro eje de control debe basarse en relaciones personales e interpersonales. Porque realmente no tenemos muchas veces control de lo que está pasando en la sociedad. Como persona que vivió de indocumentado, muchas veces no podía controlar mi estatus legal. No era algo que iba a cambiar de la noche a la mañana, pero sí podía ser un hermano amoroso o un hijo atento, un buen estudiante. Entonces, durante esta pandemia, lo que me llama mucho la atención es que trabajo con muchas familias que están a la merced de nuestros sistemas, no tienen trabajo, están preocupados por el dinero, la rutina del día se ha hecho un caos, pues porque los niños no están yendo a la escuela, los padres no están trabajando. Y muchas veces mi énfasis no es solo escuchar lo que nuestras familias están diciéndome y procesar con ellos, pero darles ese ánimo a que realmente se enfoquen en controlar la rutina de la casa, en ser empáticos con sus hijos, en bajar las expectativas, porque durante esta crisis global, nuestro cuerpo, aun si no lo hemos notado, está en sobrevivencia. Porque incluso una conexión como esta, que es súper importante, es mediante la computadora. Entonces no llena a nuestros corazones y nuestro cuerpo de la misma manera que si nos viéramos en persona. Entonces, lo que muchas veces les recomiendo a mis familias es que el eje de control debe ser basado en la relación que podemos tener. Si tenemos familia en casa o con otros amigos o familiares, estarse en contacto por teléfono, si no se puede verlos, pero más que nada hacer chequeos emocionales con nosotros mismos, con otras personas, pues porque eso es lo que nos va a mantener centrado y realmente es lo que podemos controlar. Si se nos
si se nos chispotea y nos enojamos o si realmente decimos, ¿sabes qué? Tengo miedo. No sé cómo solucionar las cosas. O a nuestros niños, ¿verdad? Jugamos con ellos y ya después cuando nos llega ese ataque de pánico o muchos sentimientos, ir a tomar un descanso en nuestro cuarto. De eso sí tenemos control. Sí, como he escuchado esto durante estas semanas, más que antes, aunque estamos socialmente, perdón, aunque estamos físicamente en distancia, tenemos que mantener los brazos, bueno, los métodos abiertos en diferentes temas socialmente, ¿no? O sea, como la distancia, aunque no podemos tenerla en este momento, tenemos que estar unidos más que nada. Eso es lo que estás tratando de mencionar, ¿verdad, Daniel? Y una de esas cosas es llamar a personas que tal vez no te has comunicado por mucho tiempo. Sé que para los que desafortunadamente tienen cumpleaños durante este momento, sé que hemos hecho cumpleaños en video y a veces es como que personas que no habíamos visto por mucho tiempo que se pueden conectar porque viven en otra parte, porque, bueno, es una de las únicas maneras de poder conectarnos que nos ha unido, ¿no? En diferentes maneras. Sí, algo súper importante que mencionaste, Irma, es el aislamiento social no quiere decir que sea sinónimo con distanciamiento emocional. Creo que el eje de control debe ser basado en esa unificación emocional, pues porque es lo que nos va a mantener centrados y regulados y con la esperanza para un mejor día mañana. Gracias, muchas gracias, Daniel, por tus experiencias y también por decir más de tu experiencia personal. Ahora, Auri, una pregunta para ti. ¿Nos puedes hablar sobre, obviamente estamos en unos momentos donde estamos en casa todo el tiempo y muchas en nuestra cultura latina vivimos tal vez con tíos, vivimos con abuelitos, con nuestros hermanos, con nuestros mamás, papás. Entonces, obviamente eso cambia drásticamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes dar tips concretos de cómo podemos aplicar para convivir en casa con familiares de distintas edades e intereses? Porque sé que esto está pasando mucho en nuestras familias. Ciertamente, fíjate que esta situación del coronavirus y la pandemia y la cuarentena, el confinamiento nos ha puesto una situación que es para todos novedosa, es involuntaria, es impredecible y es incontrolable. Y dependiendo de la persona, dependiendo de la familia, es un reto, pudiera ser una posibilidad para reinventarse, pudiera ser inquietante, pudiera ser angustiante, frustrante, pudiera ser la quiebra, dependiendo de la situación de cada uno. Ahora, hay características, como hablaba Daniel, que son puertas afuera, que tiene que ver con esas cosas que están afuera que no podemos controlar. Las políticas públicas, las indicaciones las que dan los mandatarios de cada país, las indicaciones, eso no lo podemos controlar. No podemos controlar qué pasa con el virus, de cosas claras de cómo se contagia, cómo es el recontagio. Hay muchas cosas que todavía nos generan incertidumbre. Como decía Luis, Luis Puertas adentro, es cómo nos sentimos, nuestras emociones. Ahora, hay un fenómeno, como mencionas en tu pregunta, que tiene que ver con la convivencia en casa, que es obligatoria, que hay un fenómeno que ocurre durante la pandemia y durante la cuarentena, y es el hecho de que espacios naturales de acción se pierden. Las personas acostumbradas a estar en el trabajo, en la universidad o en los colegios, en sus espacios de diversión, que si ir a un juego, a un restaurante, en fin, las personas que hacían fitness afuera o los que van a su iglesia, todos esos espacios desaparecen y coinciden en un solo espacio, que es la casa. En la casa estamos obligados a trabajar, a tener las actividades académicas, hacer fitness en una manta, quizá frente al televisor en algún espacio que tengamos, a rezar el que reza en su habitación, es decir, todos esos espacios se convierten en uno solo. Eso nos genera, además, un conflicto que consiste en el tiempo que nosotros que disponíamos para cada uno de esos espacios.
Si dividimos el tiempo 24 horas, 8, 8, 8, digamos que dormíamos 8, que trabajamos 8 y que tenemos 8 libres. De esas libres tenemos 2 más. En fin, en realidad, 1/3 del tiempo nosotros los pasábamos en la casa y 2/3 fuera. Quizás los niños 50 y 50, pero ahora el 100% de nuestro tiempo de manera introspectiva y obligada tiene que ser dentro de la casa. De manera que eso genera unas crisis que tienen que ver intergeneracionales y de internexos. Intergeneracional porque conviven obligatoriamente personas de distintas generaciones. De pronto una abuela, sobre todo en las familias latinoamericanas, que está la abuela, el hijo, la nuera, un tío, unos sobrinos, han convivido ahora personas que están empezando una relación, les toca vivir en la misma casa, personas que se han quedado absolutamente solas en una casa. Eso genera muchísima ansiedad, muchísima angustia. Y internexos, porque es muy difícil estar con una suegra o con una abuela dentro de la casa o con una persona con la cual no te llevas muy bien. Eso nos ha hecho que personas que tenemos cerca las tenemos más lejos y durante la pandemia nos hemos sentido necesitados de ver personas que tenemos lejos. Hemos conectado con compañeros de la infancia, en fin, por toda la bendición que nos da la plataforma. De manera que hay una técnica que yo tengo y utilizo, que la tengo en mi libro, que es la técnica de las 4 R's, que puede organizar. Yo digo que hay que redimensionar tanto los espacios, hay que hacer reingeniería de dónde estamos, cuándo estamos, y una coreografía, quién entra, quién sale. Y si eso lo dejamos a la deriva, hay muchísimo conflicto. Dependiendo también de los espacios, hay espacios que son más grandes, hay espacios que son mucho más pequeños, pero con las dinámicas naturales no nos dábamos cuenta porque hay personas que estaban en el colegio, otros en el trabajo y otras, bueno, y coincidíamos solamente un poquito tiempo en el día. Entonces yo tengo la técnica de las 4 R's, que es definir para eso de la intergeneracional y la interrelacional. Primero la R de rango, en todo sistema que funciona, sea la empresa, sea todos los sistemas que funcionan, siempre tienen una jerarquía. En las casas hay una persona que manda, una persona que está por encima. A veces pasa que los hijos son los que quieren mandar a los padres muchas veces. Ahora bien, depende de la edad del hijo. Entonces, la R de rango es definir la jerarquía, es quién manda en esta casa. Y generalmente el que manda en la casa es el que provee. Generalmente es el que provee. Sin embargo, se pueden poner de acuerdo quién es el que está encima. En una empresa es el director general, el CEO, en fin. Y los que están debajo tienen que seguir las instrucciones. Eso es muy importante para un sistema. La segunda R es el rol. Eso es quién es quién en casa. Así conforme en una empresa está el director general, el trabajador social, el contador, el abogado, el secretario, el que limpia. Incluso dentro del área de mantenimiento hay una jerarquía, el jefe de limpieza, lo que está debajo. Entonces, en la casa tiene que estar definido el rol de cada quien. Hay mamá, hay papá, hay tía, es abuelo, es sobrino, es suegra. Que cada quien tenga claro cuál es su rol. Luego viene la R de responsabilidades. Es quién se encarga de qué. Y eso tiene que ver con las competencias de cada quien. En el pasado nosotros teníamos que las competencias de una casa estaban definidas por sexo o por género. Las mujeres limpiaban, los hombres iban a la... Pero ya eso no ocurre así. Hoy en día todo el mundo hace de todo. Y es por eso que dentro del hogar, cuando tenemos 100% de confinamiento, nos toca definir, de acuerdo a las competencias, a quién le viene mejor lavar, planchar, cocinar, quién puede salir a hacer las compras. Y quien tenga mejores capacidades, hacerlo. Hay que ponerse de acuerdo con eso. Y la última R es las reglas del juego. ¿Cómo se hace todo? Es poner las pautas de funcionamiento para que los hijos las tengan. Hay una regla general, y yo con eso termino. En los sistemas que funcionan, hay reglas claras de estricto cumplimiento. En los sistemas que no funcionan, ya sean países, ya sean empresas, hay reglas estrictas de flexible cumplimiento. Entonces aquí las reglas tienen que ser claras, negociables, definir qué es lo que hay que hacer acá en esta casa, qué hacemos todo, de absoluto estricto cumplimiento. Esa 4R es una técnica que yo utilizo que puedo darles para que apliquen en casa.
Muchas gracias, Ari. Y sí, pienso que, bueno, tal vez en diferentes familias hay diferentes ya reglas, ¿no? O reglas que no se han dicho, pero lo que estoy escuchando, especialmente porque todas las personas, bueno, la mayoría de las personas que pueden y tienen el privilegio de trabajar de casa, estoy escuchando que es más importante ahora que nunca de definir esas diferentes responsabilidades, de tener esas reglas más enfocadas a cada persona, porque si no, sí, o sea, porque si no tenemos estas reglas definidas, puede ser un caos y, bueno, causar más estrés o más incertidumbre de la que ya obviamente estamos viviendo. Sí, ciertamente, la pandemia y el confinamiento nos obliga a tener una cultura de convivencia diferente. Y eso nos obliga a diseñar pautas que antes no estaban o antes eran tácitas, ahora son. Digo que la salud de la convivencia en la familia o en ese sistema o la constelación que toque va a depender de qué tan claras sean esas pautas y qué tan sensibles seamos para cumplirlas. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Auris, por esas sugerencias que son ahora más importantes que nunca. Vi aquí, voy a hacer una pregunta a Daniel. Daniel, te vi un poquito riendo durante la conversación de Auris. No sé si quieras decir también algunas estrategias que tú estás tomando en tu propia casa y también una pregunta que quiero decirte o hacerte a ti es ¿por qué crees que mantener relaciones saludables en tan crucial es tan crucial durante esta pandemia mundial? Gracias, Irma. Pues dos cosas. Lo que dijo Auri me hizo reír, pues porque aplicó a mi vida. Aquí en mi casa, mis padres viven conmigo y mi esposa y mis dos hijos. Entonces somos 4 adultos, 2 niños. Entonces cuando ella estaba mencionando las 4 R's, estaba haciendo este chequeo mental. Oh, sí, mi papá hace esto, él corta el césped, mi mamá nos ayuda con los trastes, nosotros cuidamos los niños, ¿verdad? ¿Quién trapea? ¿Quién barre? ¿Quién hace esto? ¿Quién va al banco? ¿Quién va a la comida? Entonces me ayudó a tener lenguaje y definir los diferentes papeles que tenemos en la casa. Entonces, gracias, Auri, por tu sabiduría. Lo voy a aplicar. Y una cosita que quiero agregar es que pasa mucho que hay quienes no quieren hacer nada. Ahí está el problema. Cierto. Entonces, pasando a la segunda pregunta que me dijiste, pues lo que me viene a la mente es, como lo había dicho anteriormente, fuimos creados y nacimos y morimos para relacionarnos con otras personas. Ningún infante crece solo, siempre está pegado a un caregiver, a un cuidador, ya sea padre, madre, ¿verdad? Algún sustento. Entonces, realmente nuestra vida se trata de relacionarnos. Y creo que durante esta pandemia global, muchas veces lo que más nos está afligiendo es la pérdida de nuestra vida cotidiana, que no es solo ir al trabajo, ir al cine, ir a los restaurantes y tener una buena cena, sino es perder el contacto social, que eso es la base de nuestra existencia. Para eso vivimos. Entonces, todo lo hacemos en comunidad y muchas veces lo que me hace pensar que cuando regresamos a nuestro eje de control basado en tener una buena disciplina, pero cuando pienso yo como padre y para los que son padres o estamos guiando a otras personas en nuestras vidas, pueden ser colegas o si somos un supervisor, un jefe, muchas veces es ese recordatorio que la vida no es fácil para nadie. A veces sí tenemos muchos privilegios, pero para nadie la vida es fácil. Y esta pandemia es un recordatorio de eso. Y nuestra promesa al uno al otro no es decir que queremos una vida fácil, pero que vamos a estar unidos para sobrevivir en comunidad, ¿verdad? Auri, tú tienes frijoles. Luis, tú tienes tortillas. Yo tengo la salsa valentina y Irma, tú tienes 1 kilo de carne. Y órale, a juntarse a hacer una cena. 6 pies, ¿verdad? De distancia, pero comemos más sabrosos y nadie se muere de hambre. Entonces, realmente utilizo esa metáfora, Irma, para realmente centrar no solo mi eje de control, pero recordar que para nuestros niños que están chiquititos, o si somos niñotes, ¿verdad? Tengo 33 y a comparación de mis abuelos, soy un bebecito.
Es de que realmente necesitamos modelarnos a nosotros mismos y a las personas a las que impactamos, y sobre todo si somos padres de pequeñitos, que podemos balancear ese eje. Sufrir, tener duelo, tener dolor, tener aflicción, pero mantener la fe, mantener la esperanza, pues porque la vida está llena de aflijos. Exacto. Muchas gracias también, Daniel, por mencionar un poquito también de tu vida y cómo estás lidiando con esto. Sé que tenemos una pregunta aquí, vamos con Excel. Perfecto. Sí, tenemos una pregunta aquí para Auri, nuestra psicóloga. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para autoayuda para los cuales están teniendo síntomas de ansiedad por cosas fuera de su eje de control? Ciertamente, fíjate que una de las recomendaciones que yo tenía preparadas para hoy, es muy importante reconocer hasta dónde podemos y cuándo no podemos. Ujú. Cuando una persona tiene ansiedad, es producto de justamente ese estado de alerta que se activa cuando el ser humano está ante una situación de incertidumbre. Es como si tuviese un oso dentro del cuarto a medianoche. Se activan unos estados de alerta y tenemos esos sistemas de alerta instalados. Eso es lo que genera una situación fisiológica de segregación de hormonas que nos ponen en alerta, la adrenalina, por ejemplo. Ahora bien, así conforme hay que identificar, tengo problemas, también identificar cuáles pueden ser las soluciones y dónde están las soluciones. A veces las soluciones las tiene la misma persona. Claro. Y hay que hacer ese conteo de, tengo las soluciones, puedo con esto, puedo hacerlo con algunas técnicas de respiración, meditación, esto. Ahora, las soluciones no están a mi alcance, buscar soluciones fuera. Y es reconocer, yo no puedo con esto. Ya sea porque no puedo conmigo o no puedo con mis circunstancias. Ahora, habría que saber específicamente, y eso podemos quisiera hablarlo después, me pongo al orden para que lo conversemos después, de qué es lo que en específico necesita esta persona para poder, si sé exactamente, uno no puede cambiar lo que no ve. En la medida que lo identificas, puedo buscar esta o esta otra solución. Porque el problema puede ser económico, puede ser de salud, puede ser relacional, puede ser, en fin, las soluciones son diversas. Sin embargo, repito, identifica hasta dónde puedes controlarlo tú y buscar mecanismos que sean personales y que estén dentro de tu sistema. O si está fuera de tu control, sentirte con toda la libertad de decir, hoy en día hay muchas personas que estamos y están a la orden para dar esos apoyos, esa ayuda, porque esta situación, como dije antes, es impredecible, es involuntaria, es impuesta, es nueva y genera mucho miedo. Gracias, Auri. Y también gracias por las preguntas que hemos aquí y visto. Por favor, hagan más preguntas. Quiero cambiar las cosas un poquito aquí. Luis, en este tiempo hemos obviamente no tenemos muchas oportunidades de conexión. Y pienso pero a la misma vez pienso que he visto muchas personas unirse más, como que esto de ser humanos, o sea, como que esto no solamente está pasando en los Estados Unidos, está pasando en Latinoamérica, está pasando en diferentes países del mundo. Entonces, en esa vez, o sea, como que todos estamos, todos estamos pasando por esto a nivel global y pienso que nos ha hecho un poquito más unidos. I know I can, but I don't know how the fucking that is working. Aquí otras conversaciones. ¿Sí me escuchan? Ya te escucho, sí. Perfecto. Todos los participantes ahora puedes, vale. Ok, perfecto. Como estábamos mencionando, pienso que porque esto es una pandemia obviamente global, nos ha hecho un poquito más humanos porque todos estamos viviendo con esta experiencia. Luis, en tus entrenamientos y discursos has dicho que es muy importante desarrollar la capacidad de estar interesados en las cosas de los demás, de otras personas. ¿Por qué dices esto y qué significa y cómo lo podemos hacer? Gracias, muchas gracias por la pregunta, Irma. Fíjate que en la primera parte de lo que hablamos,
Daniel y Auri y yo dijimos cosas muy importantes en cuanto a la parte interna, puertas adentro, como lo llama Auri, que me gusta mucho, que es conocernos a nosotros mismos, estar interesados en nosotros mismos, conocer nuestros sentimientos para saber cómo reaccionamos a las cosas y saber qué es lo que podemos controlar. Al mismo tiempo, una de las cosas interesantes es que los sistemas que tenemos de educación, los lugares de trabajo, tienden a condicionarnos a enfocarnos mucho en nosotros mismos. Entonces vivimos una vida donde estamos centrados, yo la llamo mi, que es una forma de vida donde todo es acerca de nosotros. ¿Qué puedo ganar con eso? ¿Cuál es el beneficio para mí? Si voy a hablar con una persona, ¿de qué forma me puedo beneficiar? Y siempre pensando en nosotros mismos. Y muchas personas argumentarían que eso es una forma buena y positiva de vivir. Pero yo generalmente en los entrenamientos nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas con técnicas sobre cómo aprender a desarrollar la empatía, de tener interés en las cosas de las demás personas, en las demás personas. Y le voy a explicar qué queremos decir con eso. Cuando una persona nos está hablando, generalmente nuestro cerebro está en piloto automático, buscando conexiones, tratando de encontrar una conexión entre lo que la persona nos está diciendo y algo con nuestra propia vida, porque lo que termina pasando es que tenemos una función de validación que nosotros nos vamos a emocionar y contentar cuando algo que la persona nos está diciendo conecta con algo de nuestro mundo. Pero mientras no es así, mientras la persona nos está hablando y lo que nos está diciendo no tiene conexión con nuestro propio mundo, nosotros realmente no estamos interesados y lo que estamos es esperando que la persona diga algo que se parezca a nosotros, que tenga una conexión con nuestro mundo. Entonces, si alguien viene y te dice, imagínate que alguien te quiere contar algo sobre su hija, le dice, oye chico, mira, tú sabes que mi hija está en clases de tenis. Entonces la otra persona cuando oye la palabra tenis, tenis, tu hija está en tenis, imagínate qué casualidad, tú sabes que mi hijo también está en tenis y él está en esta escuela que está allá en St. Louis Park y bla, 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 y a él le encanta el tenis, la semana pasada compitió en una competencia y entonces pues la persona que nos quería decir algo, que quería contarnos algo, realmente nunca tiene la oportunidad de decírnoslo porque nuestro cerebro está buscando solamente esas conexiones para volver, para siempre llegar a nuestro propio mundo y siempre convertir cualquier conversación que alguien nos está diciendo con algo de nuestro propio mundo. Pero lo que nosotros hacemos en el entrenamiento es ayudar a las personas a que puedan suprimir esa función de validación y simplemente tú tratas de desacelerar tu cerebro para que no esté en lo que se llama fast brain, para que tu cerebro no esté en piloto automático y tú puedas detenerte y que cuando una persona te diga algo, aun si eso que la persona te dice tiene una conexión con tu mundo, que tú no te actives, sino que tú esperas. Le dice, bueno, mira, sí, mi hija que está en tenis, y aun cuando tu hija también está en tenis y fue a una competencia de tenis, tú puedes mantenerte en silencio, con atención, y prestarle atención a lo que la persona está diciendo. Y la razón por la cual eso es muy importante ahorita en estos tiempos es porque cuando estamos pensando en esta pandemia en la que estamos ahora, es importante entender qué está pasando dentro del mundo de las demás personas y que cuando nosotros hagamos una evaluación de lo que está pasando, no solamente la hagamos desde el punto de vista de nuestro propio mundo. Por ejemplo, yo hablo con algunas personas que le pregunto, oye, ¿cómo están las cosas? No, chico, todo está bien, las cosas están muy bien, pero realmente las cosas podrían estar muy bien para ti como persona en tu propio mundo, las cosas podrían estar muy bien, pero realmente las cosas, que significan las cosas en el contexto de todos, no están bien. Porque así como Auri y Daniel lo decían anteriormente, pues algunas personas están bien en su casa, mantienen su trabajo, pueden trabajar bien y tienen todos los privilegios, viven en una casa grande, están cómodos y ellos están bien. Pero eso no es la situación para todos y es cómo podemos prestarle atención a la situación de todos e interesarnos en las cosas de los demás para poder aprender más sobre lo que está pasando en el mundo de los demás. Y una última cosita antes de terminar la respuesta a tu pregunta, es que también cuando unas personas, supongamos que tu hijo o tu hija viene y te dice, oye papá o mamá, me siento triste porque no puedo ver a mi amiguito o a mi amiguita. Entonces nuestro cerebro empieza en el proceso de validación e inmediatamente lo compara. Bueno, yo no me siento triste. Entonces yo le digo, no, vale, ¿cómo te va? No te preocupes por eso no importa, que eso lo vas a ver después, o llámala por teléfono
qué sé yo, realmente no es importante. Entonces, cuando hacemos eso, realmente no estamos teniendo la empatía para entender lo que está pasando en el mundo de esa persona. Y lo que estamos haciendo es respondiéndole a esa persona con lo que pasa en nuestro mundo. Pero la técnica que yo les recomiendo es otra vez desaceleren su cerebro para parar el fast brain y empezar en un proceso más de conciencia y oír a la persona con atención. Oye, te sientes triste porque no puedes ver a tu amiguito o tu amiguita. Cuéntame más sobre eso. Que si tú pudieras verlo ahorita, ¿qué harían? ¿Qué cosas, qué tipo de juegos hacen? Y es más como involucrarte y conectarte con la persona, permitiéndole que esa persona comparta más sobre su propio mundo. Exacto, como mantenernos unidos, pero también escucharnos, ¿no? Escuchar de lo que cada persona está pasando, especialmente en estas situaciones. Muchas gracias a Luis por esos comentarios de interés sobre los demás, especialmente durante durante estos momentos. Y una cosa que hemos escuchado bastante es la nueva relación de estar con hijos en casa por mucho tiempo, ya que nuestras escuelas están cerradas. Auri, una pregunta para ti sobre el tema de homeschooling durante la cuarentena, que ahora obviamente son padres, pero también son maestros, ¿no? Y nos puedes decir un poquito más de cómo podría afectar la cuarentena el desempeño escolar de nuestros hijos y cómo incentivar a nuestros hijos durante este tiempo, porque hay que recordar que esto impacta a todos y nuestros nenes, niños, niñas también están yendo por sus propios sentimientos, como mencionó Luis, de ya no hay la habilidad de ir a la escuela, de ver a sus amigos, a sus maestros. Entonces uno como padre, ¿qué sugerencias tienes, Auri, para lidiar con esto de padre, pero también ayudar a nuestros niños a lidiar con esta realidad? Y a veces, muchas veces los niños no saben qué realmente está pasando, ¿verdad? Ciertamente, es interesante porque yo sé que muchas personas que tengan hijos se van a sentir identificados en este momento con lo que voy a decir. Es que los niños, primero que nada, se sienten de vacaciones. Se sienten de vacaciones, se quieren despertar a la hora que sea, porque ¿qué ocurre? Los niños están, por lo general, sometidos a unas estructuras enormes de estrés. Ir al colegio, las clases extra, los niños tienen que saber a nadar, cantidad de cosas, o sea, los niños están sobreexigidos y están estresados. De manera que en estas situaciones para los niños, la oportunidad de tener mucho tiempo a la disposición, de despertarse cuando quieren, de estar con los padres más tiempo, de estar con sus mascotas más tiempo, de disfrutar de sus juguetes más. Entonces, esta situación de vacaciones vuelve loco a los padres, porque cómo recoger tu rebaño, cómo ponerles control. Eso es muy difícil, siendo que los padres no tienen a veces ni los conocimientos ni la pedagogía. Aquí he puesto los colegios a los padres de tutores que tienen que sentarte con el hijo, sacar copias, hacer PDF, mandar cosas, no sé qué, hacer técnicos en la casa con la computadora. Amén de aquellos padres y aquellos niños que no tienen las condiciones técnicas ni tecnológicas, ni las computadoras que se quedan atrás. En fin, mi recomendación es definitivamente dos. Uno, bajar las expectativas. Entender que tu hijo no va a ser un mejor estudiante después de la cuarentena. Hay que, mejor dicho, cambiar las expectativas. Dar lo mejor que puedas dar. Estructurar tu tiempo. Tratar, yo digo siempre tratar, porque cuando uno impone, tienes que lograrlo, genera mucha ansiedad en los padres. Dice, pero no lo logro. Entonces, cuando no lo logras, simplemente cambiar la expectativa y entender que no es solo tu hijo el que se está atrasando, es el planeta completo. Tengo entendido que hoy, esta semana, Dinamarca fue el primer país del mundo que ha hecho una integración al colegio escalada, preparatoria, ahorita empezando con high school, la semana que viene con no sé cuántos metros de distancia, en fin, no es tu hijo, son todos los niños lo que a esto les ha de alguna manera influenciado, afectado. Y la otra recomendación es, usa el tiempo de manera creativa
para generar calidad en cosas que hubiesen sido impensables en tiempos normales. Es la oportunidad que tienen los padres para estar con los hijos, para hacer actividades en un tiempo estructurado, ¿verdad? Es muy importante que la persona tenga tiempo para sí misma, que las cosas tener ciertos tipos de estructuras. Sin embargo, dedicar tiempo para los hijos, para hacer cosas que los hijos van a recordar más adelante. Quiero poner un ejemplo personal. Yo me acuerdo cuando yo era niña, se fue la luz en mi casa. Y yo me acuerdo que esa noche no había luz y mi mamá sacó unas velas, hicimos en las paredes nuestras figuras en tiza. Yo esa noche la recuerdo más, esa noche de oscuridad, más que cualquier noche de luz en casa. Entonces yo digo que la cuarentena puede ser una oportunidad para los padres y los hijos al salir de esto recordarlo como un buen momento. Gracias, muchas gracias, Auri, por también hablar de tus experiencias personales de eso y recordar que también darnos un poquito de paciencia hacia nosotros como adultos, pero también a los nenes y saber que ellos también están tratando lo mejor y durante esto de tener de que todo esto es un caos, ellos también están pasando por su propio estrés, ¿no? Y tener esas expectativas realísticas de que también ellos necesitan mucho apoyo y muchos breaks y tener esas estructuras, pero no de ser, como dijo ahorita, tan duros durante estos tiempos, ya que es muy difícil para todos, incluyendo a los niños. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta. Una cosita que quiero agregar es que a los niños también les hace falta sus compañeros de clase. O sea, les hace falta su espacio natural, sus compañeros de clase. Entonces, ese desorden mental que tienen los niños también hay que entenderlo, hay que ser empáticos, como dice Luis. Claro. Perfecto, Oye, tenemos... rapidito, Irma, te quería decir que interesantemente, una de las cosas que no todos hemos pensado es que para algunos de esos niños, vamos a suponer una persona que era un senior en high school o en la universidad, esos eran los últimos meses para ver a sus compañeros. Si tú estás en high school, eran tus últimos meses para ver a tus compañeros. Una vez que en el fall empiece ya en la universidad, es posible que esos compañeros no los viste más. O sea que febrero fue la última vez que los viste. Entonces, imagínate, ¿no? Claro, claro. Y sí, hay muchos estudiantes en high school o en colegio o universidad que lamentablemente no van a poder celebrar tal vez su graduación o tal vez por mucho tiempo y eso es muy duro durante este tiempo, especialmente tal vez porque en nuestra comunidad, o sea, como que si tuvimos las oportunidades de ir a la escuela y si tal vez eres el primero en graduarte de tu familia y no tener la oportunidad de tener graduación, eso es muy, muy duro. Así que mantener a esas personas en mente también durante estos tiempos y también no olvidar que podemos hacer nuestras propias celebraciones en casa y tener mucha creatividad en eso. Así que de no olvidarnos de nuestros estudiantes ni las personas que están en las escuelas ahorita. Gracias, Luis, por mencionar ese tema de los seniors, de la clase del 2020, que va a ser que nunca tal vez se van a olvidar de este año, desafortunadamente por tal vez un poquito en forma tal vez negativa, pero hay muchas oportunidades también, como hemos dicho, de ser creativos. Y sé que tenemos una pregunta del público. Sí, tenemos varias preguntas, dos de ellas que están relacionadas. Esto es para cualquiera de nuestros panelistas. La primera pregunta habla de qué técnicas tenemos para calmarnos y para relajarnos en estos tiempos de coronavirus. Y también, ¿cómo controlar el miedo? No sé quién quiera empezar. Si quieres hablar del miedo y tú hablas de la relajación, Luis, no sé. Bueno, no sé, si quieres arranca tú, Auri, y yo te sigo. Sí. Fíjate que hay varias técnicas. De hecho, Luis habló de la respiración. Es interesante cómo la respiración es un elemento autorregulador. ¿Qué ocurre con el miedo?
el miedo es una respuesta muy curiosa porque cuando hablamos de las emociones, las 5 emociones fundamentales son la alegría la alegría, a veces yo hablo de estas cosas, no sé si en otros países se dice igual, ¿no? Está la rabia, ustedes le dicen en México. Coraje. Sí, No, O enojo. Enojo. Ujú. Enojo. Está el amor, está la tristeza y está el miedo. De esas 5 que son las más importantes, hay 3 que no nos gustan, a las cuales le dimos, que son la tristeza, la rabia y el miedo. El miedo tiene una característica de que el miedo nos pone, quiero hablar rapidito, que hay una teoría llamada de cerebro triuno, que es imaginarnos que el cerebro tiene, desde el punto de vista de su evolución en la especie animal y humana, tiene tres áreas. Todo lo que es el neocórtex, está el neocórtex, está el límbico, que es el vértice entre estos 2 puntos, donde están las emociones, y del bulbo raquídeo hacia abajo está la parte reptiliana. Es decir, un reptil tiene solamente de aquí hasta abajo. Un perro, un gato tiene la parte del centro y el Homo sapiens tiene la parte de neocórtex. Cuando hablamos del miedo, el miedo nos pone en función absolutamente reptiliana. Cuando uno tiene miedo es porque está ante algo que es más grande que uno y uno no sabe cómo vencerlo. Cuando uno ataca a un reptil, sea un cocodrilo, una culebra, tiene 3 formas de reaccionar. Se paraliza, huye o ataca. ¿Sí? Entonces, el miedo, cuando el miedo es leve, puede ser una herramienta para la acción. Y una herramienta para la acción puede ser una herramienta para la acción en positivo. A veces ese poquito de miedo es lo que necesitamos para reinventarnos, para salir adelante, para ser mejores, para superarnos a nosotros mismos con respecto a las circunstancias o a otros, cualquiera que sean las circunstancias. Ahora, cuando el miedo es exacerbado, paraliza. Entonces hay que tener mucho cuidado que el miedo no se convierta en el extremo del miedo, que es el pánico. El pánico paraliza. Entonces la persona o no se mueve o huye, se inactiva. ¿Qué hacer? Cuando una persona está en situación de miedo, está cambiando la respiración y al cambiar la respiración, porque respiras muy corto, te estás hiperventilando. Cuando te hiperventilas, cambia tu presión arterial, cambia tu ritmo cardíaco y hay una serie de cosas fisiológicas que se activan como si tuvieras el oso dentro del cuarto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a respirar. Ese es un elemento. Primero que nada, yo dije al principio, uno no puede cambiar lo que no ve. Y cuando no lo ves, le tienes miedo. Hay que identificar a qué le tengo miedo. Cuando tú identificas la circunstancia particular, dices, es miedo a la situación económica o miedo a que, no sé, identifícalo. Porque cuando lo identifica es más fácil atacarlo, resolverlo y saber, yo puedo con esto o necesito ayuda externa. Hay otras técnicas que tienen que ver, aparte de respiración, primero identificarlo, luego saber, bueno, dónde están las soluciones. Y el cambio fisiológico es importante, el autocontrol fisiológico, porque te permite, tomo contacto con mi cuerpo, respiro, cambia la temperatura de la piel. Es como entras en un círculo virtuoso de conductas que te hacen sentir acorde con la posibilidad de atacar de manera positiva. Yo estoy haciendo en estos días 21 días de meditación. Hay muchas herramientas allá afuera. Hacer meditación guiada, hay muchas herramientas. Yo las hago en la mañana, cuando no puedo, las hago en la noche. Que te hagas sentir, poner tu cerebro en pausa, porque estamos sobreinformados, estamos sobrebombardeados. Entonces, una de las cosas, incluso un tip que puedo dar aquí es filtrar la información, poner en pausa todo lo que está pasando afuera, inclusive apagar la televisión, que tu hijo no la escuche. Tengo un casito de un niño que no puede hacer la tarea porque el papá está viendo la televisión y la maestra le dice, ¿qué pasa? Mi papá está en la televisión. Entonces, hay que calmarnos, poner lo que está fuera, buscar qué es lo que nos da miedo, saber si podemos con eso o no y buscar herramientas tan sencillas como conectar con tu respiración, con tu ser interno, con tu calma. Gracias, Auri. Excelente. Qué emocionante estar contigo y con Daniel, que pues nuestro trabajo que es tan complementario es muy, muy emocionante porque mi respuesta también iba a tener que ver con meditación. Solamente rapidito voy a decir que en la parte de meditación algunas personas
siempre dicen, oh, pero la meditación simplemente, si alguien en esta llamada nunca ha meditado, realmente empieza, o sea, es solamente tomarte un tiempo donde tienes un espacio para ti, empiezas simplemente, te calmas y empiezas a pensar un poco, como decía Auri, a entender qué es lo que está pasando, qué te está dando miedo, como dijimos al principio de la llamada, tratar de entender cuáles son las cosas que están produciendo ese sentimiento en ti. Ahora, quería rapidito decir una cosa, Irma, que cuando me hiciste la pregunta anterior de que tenemos que interesarnos en los demás, en la parte del miedo también, tenemos que entender cómo nosotros, o sea, qué nos da miedo, qué sentimos cuando nos da miedo, qué podemos hacer para reducir el miedo, y eso es en cuanto a nosotros. La otra parte que es importante, que no siempre pensamos, es que sin querer, nosotros podemos causar miedo en otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el lugar de trabajo, si tú eres el jefe, puedes darle miedo a las personas que trabajan para ti, pero aún en la casa, si tú eres padre, tú puedes estar haciendo cosas que le están causando miedo a tus hijos. Y es entender dos cosas. Uno es cuando otra persona tiene miedo, si esa persona viene hacia ti y te dice, oye, vamos a suponer el ejemplo otra vez de tu hijo o de tu hija viene y te dice, ay, no sé qué, tengo miedo. Si nosotros, lo que le contaba antes, con el elemento validador de tu cerebro, oh, tengo miedo porque, no sé, voy a tener este examen mañana, tengo que presentar el ACT, tengo mucho miedo. Entonces, no, vale, por favor, que vas a tener miedo con eso. Es una cosa sencilla, eso yo lo hice y vas a salir bien, no te preocupes. No tienes que tener miedo. Qué tontería que vas a tener miedo por eso. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que lo estamos validando con nuestro propio mundo y estamos de alguna forma descontando el sentimiento que esa persona está experimentando. Pero lo que debemos hacer en vez de eso es, una vez más, detienes tu proceso de fast brain y entonces le dices a la persona, oh, tienes miedo, háblame más, ¿qué te está dando miedo? ¿Por qué sientes miedo? Habla un poco sobre eso. Y a la final es más una cuestión de apoyo. No te preocupes, yo estoy aquí para ti, ven, quieres darme un abrazo, quieres sentarte aquí al lado mío, ¿no? Esa es la parte de cómo apoyamos a otra persona que está teniendo miedo y también entender si hay algo que nosotros que estemos haciendo le dé miedo a otras personas. Por ejemplo, y algunas veces son cosas tan sencillas que ni siquiera la gente se da cuenta. Cuando hay niños que tienen miedo, angustia, que a lo mejor han tenido trauma y eso, cualquier cosa como tirar los trastes, los platos, cerrar una puerta con fuerza, cerrar una gaveta que produce ruido, caminar en la casa con pasos duros y acelerados, son cosas que pueden producir angustia y pueden producir miedo. Y es entender cómo trabajar todos juntos para tratar de mantener dentro del hogar una armonía, que nada de lo que hagamos, que no, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, tiendo a tener la voz más fuerte. Entonces, si yo hablo con un poco de emoción o de pasión, mi voz es muy fuerte. Entonces, tengo que entender que mi voz puede causar angustia o miedo en otra persona y tener la empatía para ser, tú sabes, responsable, considerado con las demás personas. Pero bueno, my two cents. Gracias, Luis y Auris. No sé si, Daniel, si tengas o quieras dar otras sugerencias o otros tips sobre el miedo. Sí, Auri y Luis me dieron mucho que pensar, ¿verdad? Y qué podía aportar. Entonces, más que nada, cuando pienso en dinámicas entre parejas o entre padres e hijos, sobre todo, muchas veces enfocarse en las 3 R's, bueno, las 3 R's en inglés, regulate, relate and reason, que es regular, sobre todo con niños, muchas veces cuando ellos sienten miedo, van a querer un apapacho, una caricia, o que les prestes tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a disminuir su tensión. Y lo mismo pasa con nosotros como adultos. Cuando uno puede sentir miedo, como dijo Auri, puede ser la respiración, pero también puede ser escribirlo o hablarlo, porque muchas veces el miedo lo que necesita es silencio para crecer. Y lo que va a disminuir su poder es poder afrontarlo. Y afrontarlo también es nombrarlo porque muchas veces es como terapia de exposición, exposure therapy. Si lo nombras y alguien te refleja y te valida y te dice, gracias por compartir tu miedo y estoy aquí para compartirlo, eso disminuye tu tensión y te hace saber que no estás solo,
que tú no eres la única persona que está afrontando esto y que cuando se pongan las cosas de color de hormiga, alguien va a estar ahí para sostenerte y apoyarte. Y sobre todo esa dinámica la podemos tener muchas veces con nuestros hijos. Como dijo Luis, debemos modelar ese balance, ¿verdad? De tener nuestras emociones, afrontarlas, pero también mantenernos seguros y estar pendientes de lo que ellos necesitan. Y por último, si regulamos y después validamos sus emociones, ahora es así cuando podemos razonar. Porque si un niño viene y tiene miedo, ¿verdad? Y como dice Luis, le decimos un comentario invalidante que no tengas miedo, no te preocupes. Eso no era lo que el niño necesitaba, era decirle, cuéntame más, dime, ¿qué te hace sentir este miedo? Déjate, doy un abrazo y cuéntame. Y ya cuando el niño se calma un poquito, ya puede uno validar. Oh, sí, puedo ver cómo esto te hace sentir miedo, pero ¿sabes qué? Papi, mami, abuelo y abuela están aquí para protegerte. Tú no estás solo, ¿verdad? Entonces, es afrontar las cosas juntos y no invalidar a otra persona, si es un adulto o un niño. Gracias, muchas gracias por todos en sus comentarios sobre cómo lidiar ahorita con este miedo que es muy real de diferentes maneras. Tenemos en nuestro público otras preguntas. No tenemos ninguna pregunta por ahora en el chat. Yo sí tengo una pregunta que sé que muchas de nuestra comunidad latina tiene conexión con la experiencia de ser inmigrante, ¿verdad? De hecho, todos los panelistas y también Edsel y Ginny aquí somos inmigrantes de otros países a los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿cómo piensan que sus experiencias como inmigrantes ha afectado de una manera durante esta pandemia, negativa o positivamente? Y no sé quién quiera empezar. Yo puedo empezar. Perfecto. Auri. Sí, sabes que yo hace unos meses di una charla en The Advocates for Human Rights. Me pidieron hablar sobre compassion fatigue, que era lo que sienten las personas que están expuestas al dolor y a la, digamos, a la situación de debilidad que siente alguien que es inmigrante, ¿no? Interesante porque me llamó la atención que me pidieran, o sea, existe como tal si ustedes buscan compassion fatigue, existe. Yo digo, vamos a empezar por cambiarle el nombre. A mí la palabra compasión no me gusta, porque la palabra compasión te pone en posición de sentir lástima por el otro. Y digo que todo inmigrante, el hecho mismo de haber inmigrado, sacó de esa persona una fortaleza que trae, que es más grande de lo que incluso se imagina, que lo que hizo que saltara obstáculos, pasara fronteras, lidiara con miedo, fuese más allá de su miedo, se reinventase. Entonces, para mí, un migrante, sea de donde esté o donde vaya, una persona que tiene una gran flexibilidad de adaptación, ha pasado por situaciones que lo fortalecen e inclusive cuando está en situación de mayor vulnerabilidad, yo digo que la persona que está allí para apoyar, no para ayudar, porque no ayuda a quien es inválido, yo digo que esa persona está para ser guiada y apoyada, para sacar de adentro esa fortaleza que la tiene, pero seguramente no sabe que la tiene, y es poder empoderar a la persona. A mí me encanta, está como de moda la palabra, es empoderarla, es darle a la persona herramientas para que identifique, si yo pude con esto, puedo con muchas otras cosas. Quizás, como hablamos antes, cosas que no puede controlar. Como decía Daniel, no puede controlar las condiciones legales, porque eso no dependen del migrante. Sin embargo, puedes controlar, sí, mantener claridad de tus capacidades, de tu fortaleza como persona, de tus conocimientos y saber que una persona que es migrante tiene
la ventaja de que tiene otro idioma, que puede aprender uno nuevo, que se puede abrir una nueva experiencia y que justamente su condición de migrante justamente le pone hasta en ventaja con los demás, porque puede con cosas que una persona común y corriente no podría. Entonces yo digo que pudiéramos hablar de vicarious trauma, que es sentirse identificado con el otro y hablar, como habla mucho Luis, de más empatía que compasión. Y empatía, hay un dicho, con esto cierro, que nos ha hecho mucho daño. Yo digo que los dichos son como introyectos. Hay un dicho que dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Ese dicho es incorrecto. No le hagas a los demás lo que no quieres que ellos vivan o que les pase, ¿no? Entonces, yo digo que en el caso del inmigrante, el inmigrante tiene esa capacidad de ser fuerte, de salir adelante, y lo que hay que hacer es buscar la manera de que reconozca sus fortalezas. Muchas gracias por eso y la verdad que yo como inmigrante a veces tenemos muchas etapas, etapas donde es muy difícil obviamente ser inmigrante y no fue hasta como cuando yo obviamente dije pues no, o sea, no es cierto, hemos pasado por mucho, mucho, mucho y eso la verdad, ya cuando cambias el concepto, ¿no? En tu mente de fortaleza, de decir, no, pues sabes que he luchado y he luchado por mucho tiempo y eso la verdad sí me ha ayudado en donde estoy ahorita, obviamente por ayuda de otras personas, porque estamos donde estamos gracias a la ayuda de muchas personas, pero sí el cambiar ese concepto de empoderamiento de ser inmigrante es muy, muy importante. Luis y Daniel, ¿quieren aportar a esa pregunta? Luis, ¿quisieras seguir o quieres que yo siga? Dale, Daniel, dale. Sale. Mira, Irma, gracias por la pregunta. Lo que, en cuanto la hiciste, me puse a pensar en el proverbio que dice, querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Entonces, cuando lo relaciono a mi experiencia propia, viví de indocumentado por 11 años. Y las primeras 2 semanas de la pandemia, muchas veces reactivaron mi trauma de haber vivido como indocumentado en este país, pues porque siendo indocumentado no podía conducir, no podía tener trabajos que yo quería. Me sentía como un pájaro en una jaula. Y sobre todo porque vine aquí a los 15 años, entonces era muy dependiente, no sabía conducir, no sabía el lenguaje, no sabía nada, no tenía ingresos, no sabía el sistema educativo, no sabía el idioma, no me podía realmente relacionar con nadie a menos de que fuera por medio de mis padres o mi hermano. Entonces te digo eso pues porque creo que cuando la pandemia y el cierre de negocios de escuelas se vino, me fui a un lugar un poco oscuro, pero pude recordar que mi experiencia, sobreviví 11 años. Aún si son 5 semanas, 10 semanas, 3 meses, 1 año, 18 meses, como se está hablando posiblemente hasta que existe una vacuna, ya sobreviví. Lo peor que he sobrevivido y en comunidad. ¿Quién me dice ahora que tengo un techo, comunidad, mi trabajo, familia y este conocimiento, ¿verdad? De mi salud mental y que conozco mi estado emocional y tengo recursos y apoyo, que no voy a sobrevivir? Entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, el ser inmigrante me ha ayudado a construir una base bastante resiliente, una comunidad bastante flexible que, perdona la palabra, se pone a chingadazos con cualquier cosa que el mundo nos dé, ¿verdad? Entonces esta pandemia me da un poco de temor, pero no me descontrola, no me desconcierta y no me estresa hasta el nivel que me paraliza. ¿Por qué? Porque por mi vida como inmigrante. Sí. Muy de acuerdo con eso. Luis. No, solamente, bueno, primero, gracias, Auri y Daniel, increíble. O sea, gracias de verdad, por lo que han dicho. Y solamente quería agregar ahí un concepto interesante que se conecta con lo que habíamos hablado antes en cuanto a la parte de que esta pandemia, aun cuando tenemos un distanciamiento físico, social,
es una oportunidad para conectarnos. Y como inmigrantes, nosotros, para muchos de nosotros, nuestra familia extendida, no está aquí, podría no estar aquí con nosotros, sino que está en otros países, probablemente en nuestros países de origen. Entonces, esa parte de conexión es de buscar conectar con esos familiares que podrían estar, por ejemplo, yo soy venezolano, ahorita mi hija es venezolana, nosotros con la experiencia política venezolana, muchos venezolanos pues se han ido a todas partes del mundo, pues yo tengo familiares en todas partes del mundo y esta pandemia ha hecho que tenga la oportunidad de conectar con muchos de ellos que no había hablado, con varios de ellos no tenía tiempo que no hablaba y lo hemos hecho en videollamada, he estado más cerca con ellos, así que como inmigrante eso ha sido una experiencia muy importante para mí, porque he conectado con personas muy, muy importantes en mi vida y también lo que quiero, y esto sería un tema para toda una llamada de por sí sola, así que no nos vamos a extender en este tema, pero lo voy a introducir y a ver si si ustedes los participantes piensan que es importante, entonces díganlo en los comentarios para que de repente en un programa futuro podamos hablar de eso. Pero una de las cosas que nosotros trabajamos cuando yo trabajo con la parte de los sentimientos es el concepto del perdón. Y el perdón es muy importante ahora cuando estamos en esta situación, porque si tú estás en tu casa encerrado y tienes alguna situación con un familiar, con un hijo, con un padre, con tu propia pareja, donde tienes algo que esa otra persona pudo haberte hecho algo que te hirió, que te hizo sentir mal, que tú sientes que te ofendió o algo. Y esta pandemia es una oportunidad, en la medida que estamos meditando, como decía Auri, estamos tratando de entendernos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, es entender qué hay en nuestro corazón, hay algo que nos está molestando, estamos bravos con alguien, hay algo en nuestro corazón, hay un peso, hay algo, un pesar, hay una molestia que tenemos, porque este es un buen momento para, en lo que meditemos sobre eso, reflexionemos sobre qué es eso que nos está pasando, porque muchas veces estamos bravos con una persona que nos hizo algo y lo que no sabemos es que esa persona ni siquiera sabe que nosotros estamos bravos con ella, esa persona ni siquiera se acuerda de lo que hizo y nosotros estamos por años llevando ese peso con nosotros que nos está impidiendo poder sentir más felicidad. Y entonces una de las cosas que yo le recomiendo a todos los participantes de esta llamada es que en algún momento, esta noche o en los próximos días, piensen en si hay alguna persona o algo piensen si hay algo en su corazón, si están bravos por algo, si hay alguien que les hizo algo y piensen en el concepto, el regalo del perdón. Y el perdonar no es olvidar. Cuando ustedes perdonan, no es necesariamente un regalo para esa otra persona, es un regalo para ustedes mismos, porque cuando ustedes perdonan, el perdonar es una experiencia que más bien te ayuda a sanar. Es una experiencia que te ayuda a sentirte mejor contigo mismo y la otra persona ni siquiera sabe qué está pasando y nada, es solamente para ti mismo, para sentirte mejor y para ser más feliz. Gracias y muchas gracias. Tenemos aquí a una compañera que mencionó una frase muy linda. Dijo aquí, la solidaridad es la clave. Ser indocumentados nos da las fuerzas para luchar e increíblemente potencia nuestras ideas. El estar alertas nos hace más perceptivos y más nobles, lo cual la verdad también me identifico mucho con eso, siendo una persona que también fue indocumentada, tengo familia que es indocumentada y la verdad que sí, o sea, nos hace ver las cosas de diferentes maneras, nos hace apreciar el mundo y ver el mundo de otra perspectiva, la cual eso es fuerte, o sea, como que eso nos ha llevado a donde estamos ahorita. Así que muchas gracias por también dar sus opiniones, sus frases, experiencias con nosotros y también a los panelistas por esas respuestas. Tenemos otras preguntas del público en este momento, no las puedo ver. Sí, tenemos otra pregunta y esta pregunta dice, ¿cómo podemos lidiar con el dolor y el duelo, ya sea de un extraño o una persona querida, ya que es nuestra triste realidad la pérdida de muchas personas alrededor del mundo? Claro. Gracias por esa pregunta. Ahorita estamos
estamos no solamente, obviamente, perdiendo nuestras habilidades de salir afuera, de hacer las cosas que estábamos haciendo, pero obviamente esto también nos está haciendo perder a seres queridos o a personas que conocimos o que conocemos que también están pasando por esto. Así que sí, muy, muy buena pregunta. ¿Cómo lidiar con esa pérdida de un ser querido o de una persona que conocemos? Ori. Ahora, Yo puedo contestar una pequeña parte, pues ustedes me complementan, Luis y Daniel. Yo digo que el tema del dolor, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando decimos dolor, el dolor es lo que queda después de la pérdida. Puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la normalidad. Todos estamos pasando por un dolor y cuando hay un dolor se elabora lo que se llama un duelo con sus etapas. De la negación, esto no está pasando, de la rabia, el miedo o la tristeza de qué fastidio que esto está pasando, me da miedo, de la reconciliación con eso de esto está pasando. Y llega un momento que la persona dice, ok, esto pasó, me tengo que reinventar, tengo que trascender, tengo que salir adelante. Cuando el dolor es una pérdida de alguien que es un afecto, hay que vivir el duelo. Hay que pasar por esa etapa. Y esos duelos pueden ser un día, pueden ser, yo digo que un duelo dura un año, dura todas las etapas de la persona. O sea, si es de una persona, generalmente es mínimo un año porque está el día que nació, el cumpleaños, el día, o sea, todos los recordatorios, en fin. Ahora bien, hay una herramienta que yo justamente recomendaba en ese taller donde hablaba de vicarious trauma, de trauma vicario, y es dar hasta donde podemos dar y colaborar hasta donde podemos colaborar y controlar hasta donde podemos controlar y poder saber establecer la diferencia entre no puedes dar lo que no tienes, de allí que dar hasta donde puedas dar. ¿Alguien quiere complementar más? Sí, Auri, dijiste cosas con las que estoy completamente de acuerdo y me hace pensar en que una vez más regreso a la importancia de relaciones, pues porque el duelo es algo que es natural, que todos vamos a pasar, es un proceso que no debemos de tratar de acelerar, debemos de poner mucha atención a nuestro cuerpo, pero algo que se me viene a la mente es, los humanos no fuimos ingeniados para pasar por el duelo solos. En comunidad se hace menos. Las penas con man son menos, decimos, pero las penas con personas son menos. Y me hace pensar en las celebraciones funerarias, o cómo pasamos por duelo cuando nuestros familiares mueren, sobre todo en nuestros países de origen. Yo siendo mexicano, los duelos eran cosas hermosas. Había mucho llanto por la pérdida porque es algo natural, pero había mucha comunidad, mucho gozo, una celebración de vida. Entonces, es both and, ¿verdad? Es el sufrimiento, el dolor natural, pero también es algo que se debe experimentar como parte natural y eso apoya o ayuda a no tener tanto sufrimiento, que es opcional, como lo dijo Auri. Sí. Y yo solamente para completar rapidito, muy interesante lo que dijeron y nosotros en el entrenamiento de hecho hablamos de eso porque una de las cosas que a veces queremos hacer es saltar, o sea, para superar un dolor o un sufrimiento lo queremos saltar, queremos hacer un shortcut. Pero una de las cosas interesantes con el dolor y el sufrimiento es que a lo mejor tú logras hacer algo para no vivirlo en este momento, pero no desapareces, sino que si no, como decía Auri, que tienes que pasar por el dolor, ¿no? Entonces, si no lo haces ahora, tú sabes, crees que lo saltaste y desaparece, pero vuelve, va a volver. Y yo sé que lo mejor que puedes hacer es, tú sabes, experimentarlo, recibirlo con apoyo, como decía Daniel. Y también, entonces, el punto de vista de la empatía, cuando alguien viene a nosotros y nos dice, oye, estoy triste porque, bueno, se me murió un familiar querido, tal. Muchas veces nosotros, que somos buenas personas y queremos ayudar, creemos que vamos a ayudar a la persona invitándolos a saltar ese dolor, ¿no? Entonces le decimos, oh, no te preocupes, tranquilo, que, o sea, como que no hay problema.
pero en realidad para que la persona pueda superar ese dolor, hay que más bien, como decía Daniel, apoyarlo, ponerte al lado de la persona y caminar con la persona por ese dolor, porque en vez de evitarle a la persona que pase por el dolor y el sufrimiento, lo que hay que decirle es, aquí estoy yo, o sea, oye, lo siento mucho, aquí estoy yo contigo y eso, y nosotros lo hacemos en un sketch, porque Lori Krieger, que es mi co-trainer, es un stand-up comedian, un improviser, un artista de la improvisación, como ella es un actor. Nosotros hacemos el sketch físicamente para que las personas lo vean, que es que en vez de pararte enfrente de la persona y bloquear a la persona a que pase por su dolor, tú lo que haces es que te pones al lado de la persona y caminas con la persona para decirle a la persona, yo voy contigo a tu lado mientras tú estás viviendo tu dolor, porque así no lo haces solo y probablemente vas a pasar más rápido por ese dolor, porque pasar por el dolor es curativo. Gracias. Y tenemos aquí a Daniel también con otras respuestas. Luis, me hiciste pensar en algo súper importante con lo que dijiste, que no debemos de acelerar ese proceso, porque hay un libro en inglés que se llama The Body Keeps the Score, el cuerpo guarda el puntaje, y realmente ese libro es un libro sobre trauma, que cuando no permitimos al cuerpo pasar por sus emociones primarias y ese proceso, el cuerpo retiene ese trauma, porque el trauma no es una memoria, es algo que se pega a nuestra piel, a nuestro cuerpo. Entonces, realmente, si damos acceso al proceso del duelo y cualquier otra emoción, estamos ayudando a que nuestro cuerpo no retenga esa fatiga, ese cansancio, pero también ese trauma emocional. Porque algo que se procesa, se integra, se metaboliza y se desecha, no se convierte en trauma, pero sobre todo en comunidad. Gracias, Daniel. Y estamos aquí teniendo unos comentarios más y vamos a checar un poquito el tiempo porque ya van a ser las 6:30, pero una compañera nos comentó que últimamente con tantas noticias de pérdidas humanas me ha dado por hablarle a mis hijos si llegara a pasarme algo. Nunca lo he hecho, pero con todo lo que está pasando, creo que es una gran responsabilidad como padres de familia preparar a nuestros seres queridos porque la vida no la tenemos por segura, lo cual es muy cierto. Eso a la vez me hace pensar que de cierta manera me está dando depresión por todo lo que está pasando con lo de COVID-19. Pregunta, ¿es normal sentirse así? Si me permiten contestar. Claro. Yo digo que hay que tener mucho cuidado, también depende de la edad de los niños. No todas las respuestas son aptas para todos los niños. Si estamos hablando que los niños tienen 27 y 30, están en la casa, es otra cosa muy distinta a que son dos niños 5 y 7, con un BBC. La respuesta siempre tiene que estar adaptada al niño. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado como padres de dos cosas, digo yo. Una, de ser honesto con lo que se siente. Cuando un padre está triste o está preocupado y el niño le pregunta, ¿cómo estás? Yo estoy bien. El niño sabe que le estás mintiendo. Energéticamente lo siento. Entonces es muy importante que los padres sean cónsonos con lo que sienten. Ahora, deben filtrar ese sentimiento dependiendo de la edad del niño, la capacidad que el niño tenga de recibirlo. Cuando yo decía antes que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, es refiriéndome justamente a eso, es la manera como este dolor nos afecta, es inevitable. Sin embargo, la manera como lo tomamos, podemos decidir. Yo duermo todo el día, no me baño, me echo a morir, o trato de hacer mi mejor ejemplo para mis hijos, o mi mejor esfuerzo para levantarme y comenzar con ese círculo virtuoso de actividades que me llevan en cadena a tener un buen día, un día satisfactorio. Yo digo que hay que tener mucho cuidado. A los niños se les puede dar una versión de lo que pasa sin entrar en la fantasía catastrófica, porque ella puede estar haciendo un reflejo a sus niños de preguntas que los niños no tienen. Yo digo que hay una película muy linda llamada La vida es bella, yo la recomiendo, seguramente muchos de los que están aquí la vieron, es la historia de un niño en la Segunda Guerra Mundial con su padre, que estaba no era cuarentena, es casi como la cuarentena, ¿no? El campo de concentración. Y el padre durante toda la película
le hizo ver al niño que las cosas estaban bien, porque él tenía buen ánimo. Él decidió pasar por esa situación con el mejor de los ánimos hasta el último momento. Entonces yo digo que nosotros podemos tener una actitud, hacer el esfuerzo por tener una actitud y dar un ejemplo, pero no mintiéndole al niño. Ahora, si la persona está muy dentro de su fantasía catastrófica, dentro de su miedo por sus circunstancias personales, buscar apoyo, no se quede sola. Ahora bien, pasarla por un tamiz y dársela al niño dependiendo de la capacidad del niño para recibirla. Gracias, gracias por las preguntas. Esa pregunta es muy, muy importante, especialmente porque a veces estos momentos nos hace estar en estos temas, ¿no? De cómo poder platicar y tener estas conversaciones con nuestras familias. Así que muchas gracias por la pregunta. Y ahorita ya son las 6:30. Perdón, mi gente, que hasta ahí llegó esta conversación muy importante y esperemos, como dije al principio, sabemos y sabíamos que no íbamos a tener la oportunidad de responder todas las preguntas sobre la salud mental, pero esta esperemos sea una de muchas conversaciones que queremos tener con ustedes durante este tiempo. Si les gustó, si hubo temas que tal vez no pudimos cubrir en este momento juntos, vamos a tener una encuesta después de esto para saber en qué enfocarnos durante la siguiente conversación sobre la salud mental. Así que por favor, déjenos saber cuáles son las otras preguntas que tienen, cuáles son otros temas de salud mental que podemos crear para ustedes, para tener este espacio en comunidad sobre este tema. Y otra vez, muchas gracias a nuestros panelistas, a Daniel, a Luis, a Auri, también a Excel y a Ginny, que son parte de la Junta Directiva de Latino Lead, y muchas gracias por tomar este tiempo de pasarnos en comunidad con nosotros, y nos vemos a la próxima. Y otra vez muchas gracias por estar aquí. Y últimas palabras de nuestros panelistas. Voy a empezar con Daniel. Ay, no te escuchamos, Daniel. Disculpa. Sí, pues más que nada, un fuerte abrazo y muchísimo agradecimiento por organizar este evento, que realmente me gustó mucho ver el engagement, cómo participaron las personas y las preguntas que pusieron, y se sintió bastante chévere con Auri y Luis, un equipazo. Mil gracias, y pues aprendí muchísimo yo también. Entonces voy a poner en práctica algunas de las técnicas que mencionaron ustedes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Luis, últimas palabras. Sí, rapidito, gracias a ti, Irma, pues el equipo de Latino Lead y Daniel y Auri. Vamos a tener que reunirnos ahora nosotros porque mucho de nuestro trabajo es bastante relacionado, y me encantó oírlos esta noche. Gracias por su tiempo. Y quería cerrar rapidito a todos los participantes, decirles las 3 cosas que dije esta noche. Fue una, les hablé que es importante de conocernos a nosotros mismos, entender nuestros sentimientos, ver cómo estamos reaccionando a las cosas. Eso es muy importante. Lo segundo que les dije esta noche es que tenemos que desarrollar la habilidad y la empatía para interesarnos en las cosas de los demás, para interesarnos en otras personas y en su mundo. Y lo último que les dije esta noche fue la invitación para perdonar. Asegúrense de que si hay algo en su corazón que está ahí, algún pesar, piensen en él y hagan un esfuerzo. Yo sé que perdonar es difícil, pero les recomiendo que hagan un esfuerzo y perdonen eso en su corazón, porque les garantizo que va a ser el comienzo a empezar a sentirse mejor y más feliz. Gracias. Gracias, Irma. Muchas gracias, Luis. Auri. Yo quisiera darle las gracias también. Fue muy sabroso, muy padre. México usa chévere, y digo, muy padre haber estado con ustedes dos, Luis y Daniel. Gracias por la invitación. A todos los que nos están escuchando y en silencio, yo sé que esos corazones están latiendo, diciendo, hago una pregunta, no hago una pregunta. En fin, aquí estamos, y yo quiero darte las gracias, Irma, por la invitación. Y gracias a Latino Lead. Yo digo que organizaciones como Latino Lead son capaces de convertir preocupaciones, problemas,
en realidades y soluciones. Ustedes son hadas madrinas y cuentan conmigo, seguramente con Luis y con Daniel, cuentan conmigo, yo me pongo a la orden para todos los temas que tengan a bien las personas que participaron hoy hacernos y que Latino Lead tenga a bien organizar, porque son estas las herramientas que hoy en día, en esta situación de crisis, se vuelven necesarias para calmar el espíritu. Gracias de corazón por permitirme estar aquí, este momento, con ustedes. No, muchísimas gracias a todos ustedes. El placer fue nuestro y muchas gracias por compartir todo lo que ustedes saben y por dar consejos que la verdad me ayudaron al igual a mí durante estos tiempos. Y bueno, mi gente, vamos a compartir este video después en nuestras redes sociales, al igual que en nuestro newsletter. Así que por favor, si no estás en nuestro newsletter, es muy importante que se conecten con nosotros para tener más eventos así en inglés y también en español. Y estamos en contacto. Sí. Irma, vale resaltar también que este es nuestro primer evento en español, así que queremos sugerencias y queremos estar accesibles, así que por favor, los comentarios, cualquier cosita, si queremos más de estos eventos en español, por favor, déjenos saber. Sí, muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día, se me cuidan bastante, se me quedan en casa, se me ponen máscaras, guantes, todo lo que necesiten para quedar y estar saludables, ¿no? Hasta la próxima, se me cuidan mucho. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. A todos. Chao. Adiós.